de su canal Todos Somos Power. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un personaje muy distinguido, hondureño. Él está en el estado, la ciudad de Nueva York, con una academia, es el director general de la academia Brooklyn Superstar. Y bueno, profe Marlon Orellana, me da mucho gusto tenerte aquí en este programa y podernos platicar todas las experiencias y las grandes vivencias que has tenido con la Federación Hondureña y ahora ya en tu nueva faceta ya de hace algunos años como formador de muchachos en Nueva York. Bueno, ante todo, un saludo para toda tu radio audiencia, teleaudiencia, radio oyentes en todo el estado, Estados Unidos, México también, ¿por qué no? En todo el área de CONCACAF. Enorme amistad de hace años, pero gracias al fútbol se conocen muchas, pero muchas amistades que van más allá de la pelota y de las redes, y las amistades perduran por siempre. Y ese es nuestro caso. Nos unió y nos hizo conocernos una pelota, y en este caso la etapa formativa. Nosotros, en lo personal, 30 años en el fútbol, 20 años en el profesionalismo y 10 años llevamos aquí en la Gran Manzana, en Nueva York, 10 años en la etapa formativa. Y estamos aquí dispuestos para todo lo que tú quieras saber, desde la A a la Z. No, va a ser una charla muy importante, te agradezco mucho tus palabras y sí, la verdad que esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Que regularmente hay rivalidad, digo, aunque a mí me tocó estar en otro lado, yo haciendo el torneo de Copa Alianza, ¿verdad? No como rival tuyo, gracias a Dios, porque me hubieras ganado, pero sí me da mucho gusto y eso es lo bonito del fútbol. Profe, y bueno, vamos a empezar ahí un poquito por recordar toda tu historia, toda tu trayectoria. Platícanos un poquito, o dime, vamos a decir, tú naces en el país de Honduras, especifícanos la ciudad y qué es lo que te lleva el primer contacto con el fútbol. Imagínate, nosotros somos catrachos y ustedes dirán, ¿por qué nos dicen catrachos? Nos dicen hondureños, ¿ok? Nuestro país bello de las 5 estrellas, Honduras. Significan las 5 estrellas, primero los 5 países que formábamos Centroamérica en ese entonces: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá y Honduras, ¿ok? Y ahí se agregó Belice, en ese sentido. Las 5 estrellas significan esos 5 países que, por cierto, todos juegan fútbol, ¿verdad? Panamá primero era el béisbol, ahora predomina el fútbol también. Nosotros, Felo, iniciamos nuestra carrera muy jóvenes, desde estudiantes, cuando estábamos en nuestro high school, practicamos todos los deportes: basquetbol, voleibol, track and field, atletismo y fútbol también. Pero nos picó esa semilla del soccer, ¿verdad? Fútbol, y empezamos a jugarlo en el colegio. Estando en comercio, estudiando el área comercial, se formaron las selecciones de mi colegio, el Instituto Departamental Evangélico, en la ciudad del adelantado, la ciudad del calor, la ciudad el infierno de Centroamérica. Es la ciudad más caliente en cuanto a temperatura. Se llama San Pedro Sula. Es la ciudad planicie. Es, por cierto, la ciudad de la selección nacional de nuestro país. El Estadio Nacional está en la capital, a 4 horas. Se llama Tegucigalpa, la capital de Honduras. Estamos a 4 horas. San Pedro Sula es un valle. Está a 30 minutos de la playa. Y por eso imagínate la efervescencia en cuanto a la temperatura. ¿Ok? La brisa del mar llega también, más la temperatura, rodeado de una cordillera bella que se llama el Merendón. Es igual, yo la comparo a esa cordillera, esa montaña que tienen en Monterrey. La Silla. La Silla, correcto. Nosotros tenemos la cordillera completa, parece una ola, un muro gigante que rodea San Pedro Sula. Imagínate. Esa es una belleza. La gente sube a hacer atletismo,
dejan sus carros y suben la montaña y miran el mirador y todo. Es una belleza. Entonces, San Pedro Sula nos aupó en nuestros colegios y resulta que estando yo para graduarse de perito mercantil son 3 años y en el primer año como perito el director ávido de fútbol desde que él venía de Europa, él es europeo pero radicado muchos años en Honduras, pues, hace poco estuve de cumpleaños el licenciado Sidney Raúl Jacob, me dijo: Marlon, podés tomar una selección y ayudarle al preparador físico del profesor de educación física llamado en ese entonces Wilfredo Sarmiento, pero yo soy un alumno, pero tú tienes esa cuestión, me digo, de líder, de jovencito hiperdinámico, y agarré la infantil, la selección infantil, imagínate, y la clasifiqué a la liguilla de los colegios. Y llegamos. Pero para hacerte rápido la historia, miren cómo va evolucionando el fútbol y los sueños. Mis 2 delanteros eran un gordito y un delgadito, ¿ok? De 12 años. Esos 2 delanteros hoy son los presidentes ejecutivos de equipos de primera división. Wow. De mi ciudad, del clásico. Uno es de Maratón y otro es del Real España. Es como decir Tigres y Monterrey. Wow, ¿no? Y de los equipos emblemáticos de Honduras. De los 4 grandes, ellos 2. Imagínate, y yo los dirigí, y quién para saber el día de mañana ellos. Pero uno de ellos, el que es el presidente del Real España, tuvo a futuro mucha influencia en mi carrera, ya te lo voy a explicar. Entonces, en los 2 años siguientes de comercio, segundo y tercero, empecé a tener esa cuestión de agarrar las selecciones de mi propio colegio siendo estudiante, de las infantiles, por supuesto. Y ahí me fue picando la cuestión. De repente vino mi carrera como jugador, 8 años, profesional, en liga de ascenso, para subir a primera división. Estuvimos en varios equipos grandes de mi país, que a la postre iban a ser los equipos que yo iba a dirigir como director técnico. Imagínate, la comunidad árabe es muy fuerte, el Club Deportivo Palestino, así como en Chile, el Club Deportivo Palestino, mi país eran de los fuertes y fui jugador de ellos. También en una ciudad pegada a San Pedro Sula, es la ciudad de los bananos, se llama El Progreso. Entonces también estaba el deporte progreseño, también fuimos jugadores de ellos en ese sentido. También a la par de San Pedro Sula está una ciudad llamada Choloma. También fuimos jugadores de Choloma, imagínate. Entonces, y así sucesivamente. Y como a 3 horas de distancia, donde están las ruinas mayas, donde están las pirámides de nuestra ciudad, de los mayas, igual que en México, igual que en Guatemala, se llama Copán, y ahí hay un equipo que se llama Olimpia Occidental. Le pusieron Olimpia por el nombre del equipo más grande de mi país, que es el Olimpia, igual que el América o Chivas, ¿verdad? Para no disgustar a nadie. Entonces, también jugamos en el Olimpia Occidental. Entonces empezamos mi carrera como técnico, yo ya me había graduado, trabajaba y jugaba profesional en los fines de semana, entrenábamos y todo, y vinieron los primeros seminarios y cursos, que por cierto, cuando nos llamaron la atención, nuestro Colegio Nacional de Entrenadores del Norte nos hizo un llamado a todos los jugadores que queríamos ser entrenadores, jóvenes y todo, y fuimos una buena camada. Y de repente llega el primer seminario, no la escuela, el colegio, el primer seminario dirigido por 2 grandes de México. Se me va el nombre ahorita, te lo he podido recordar y no se me viene, pero eran 2 grandes técnicos de antaño de México, de la vieja escuela. Sí, vinieron, quizá Antonio Roca, Cárdenas, pero dale, no te preocupes. Cárdenas yo lo conozco, fue un gran jugador, un gran jugador técnico de fútbol y todo eso, pero sí eran de los grandes, y también vino un ex árbitro retirado de México, de los grandes también de antaño. Ellos fueron nuestros primeros instructores
También vino de Italia el maestro de maestros que a la postre siempre guardamos una gran relación, el maestro Cendrón, ítalo-argentino, radicado en Nápoles, y vino la gran eminencia, el secretario general del fútbol de España, Mr. González, el secretario general de los técnicos. También fue un simposio enorme. Y yo, imagínate, como una alfombra, Felo, agarrando todos esos conocimientos grandísimos. De repente ya vino las licencias menores. Empezamos con las licencias menores, haciendo también estadio de aprendizaje fuera de mi país, aquí cerca en Guatemala, Costa Rica, yendo a ver los entrenamientos de distintos equipos grandes de la primera división, gracias a Dios y el apoyo de mi viejo, de mi padre querido Jesús Orellana, ¿verdad? Con un gran sacrificio, mi viejo. Y de repente vinieron los cursos emblemáticos, las licencias emblemáticas, de la D, la B, la C, y de repente vinieron la B y la A. Ya la B y la A te daban los derechos a dirigir en Liga de Ascenso, Segunda División, y la A, a lo que aspirábamos todos, dirigir ya en Primera División como asistente técnico o como director en jefe o selecciones nacionales juveniles o por qué no en la mayor. Entonces vinieron, gracias a Dios, las primeras contrataciones y ahí va la relación. El flaquito que te dije, que fue mi alumno y era presidente de la España, antes de ser presidente de la España, con 17 años él, y yo mayor, imagínate, familia adinerada en mi país, agarró el Palestino, él con 17 años, wow. Y como fue mi alumno, me llamó y me dijo, Marlon, venía a dirigirme el equipo en Liga de Ascenso. Fue mi primer año como técnico, llegamos a la gran final de ascenso, para hacerte la corta, quedamos campeones de Copa, la primera vuelta se gana y jugamos los dos equipos del país y ganamos la final de Copa y entramos a la liguilla. Habían dos equipos grandes que habían jugado en primera división, el Real Maya, de los militares. Nos fuimos a penales y los eliminamos y fuimos a la gran final de ascenso con uno de los más queridos maestros que yo tuve, como el profesor Ramos, él era el técnico del Deporte Sabio, un equipo muy querido en Occidente del país, y yo el técnico del Palestino. Entonces, imagínate, te voy a contar esto porque es un detalle grande. En ese momento, el técnico de la selección mayor era Ramón Enrique Primitivo Maradiaga, que tú lo has escuchado. Sí, claro. Primitivo Maradiaga había salido contratado por la salida de nuestro más grande técnico, que en paz descanse, Chelá Tuclés, que fue técnico del Santos, ¿ok? Entiendes que él llevó a Adolfo Flores, a Juan Flores, Richardson Smith en el Correcaminos, Raúl Martínez Ambulán también en el Correcaminos. Imagínate, una gran historia con México. Entonces llegó la final de ascenso. Habíamos solo empatado 2 partidos, Felo. No habíamos perdido ni un partido. Pero Dios quería que un novato como yo no ganara todo en su primer año. La prensa me daba ya como la revelación, el futuro Chelá Tuclés, oh my God, tantas cosas que Diosito me bendijo, pero Dios me dio a entender, no todo te lo voy a dar rápido. Imagínate en mi primer año, la final, en el partido de ida, en la casa de ellos en Occidente, 0-0. De imaginar la prensa lo que decía al volver. En nuestra casa, con todo favor, Palestino seguro ascendido. Palestino vuelve a primera división. Siempre habíamos jugado a las 3 de la tarde, los domingos. Pero ese domingo jugaba eliminatorio Honduras-El Salvador, en el famoso 5-2. Una semana antes yo había sido el sparring de la selección de Primitivo. Habíamos quedado 0-0. Y le dije, profe, ¿cree que me va a cambiar el horario? Marlon, es que el partido de El Salvador es a las 3 de la tarde. Tú juegas a las 3 y va a ser a todo el país. Jugamos de visita en El Salvador con la selección mayor. Sí, sí. Y cuando juega la selección, Felo,
es prioridad. Me pusieron el partido de la federación a las 11 de la mañana. Nunca había jugado a esa hora, Fel. Perdimos 1-0 en la final de ascenso. Pero la prensa, ya te imaginas, tantos elogios, tantas cuestiones, el primer año como técnico. Profe, te quería nomás preguntar, perdón que te interrumpa. Más o menos, ¿cuántos años tendrías ahí cuando ya tienes tu primer contacto como técnico? Estás joven. La temporada 1999-2000, cuando era el cambio de la tecnología, cuando decía que toda cosa se iba a pagar. En esa temporada. Sí, hoy tenemos a 55 años, Felo. Y en el 2000, imagínate. Quítale 25, como 30 y tantos, ¿no? Más o menos. 30 por ahí va. Más o menos, todavía porque ahí estamos. Entonces, Felo, imagínate, un joven, era el más joven de los técnicos de Liga de Ascenso, Primera División, y fue una revelación total. Gracias a Dios, pues, Dios me mostró el camino, y ahí para adelante, Felo, cada año, cada año. Y ahí vino el Parrías One, vino el Villanueva, vino el Choloma, vino el Deporte Sabio, vino el Arsenal de la Bahía, el Cruz Azul, el Espartano, tantos equipos. Pero una de ellas fue el llamado del maestro, que en paz descanse, Chelato Cles. Él tenía a Maratón en Primera División y me llamó como su asistente técnico, Fer. El poder creer que me llamaba Chelato como asistente siendo tan joven, para mí fue un sueño, porque toda mi familia era Maratón. Mis padres adoraban a Chelato. Bueno, todo Honduras moría por Chelato, nuestro gran técnico. Es una persona inolvidable e histórica, y tú lo sabes. Entonces, el estar a la par del maestro, Dios santo, fueron aprendizajes en letras de oro con el maestro, viajando el torneo de CONCACAF, torneo de nuestra liga, saliendo campeones en Primera División a la par de él, en la final en Tegucigalpa contra Motagua. Imagínate, una completa locura, 1 año y medio que estuve con él, increíble. Y pudo haber seguido, pero me llamaron. Ahí entra la otra directiva del Real España, y la mayoría de ellos fueron compañeros míos de colegio. Antes de entrar a la misión evangélica para estudiar comercio, yo estudié en colegio católico, se llama La Salle, y ahí solo habían gente de mucho dinero, y mi viejo hizo el esfuerzo, y conocí mis compañeros. Hoy son los grandes empresarios de mi país, hoy manejan la Federación de Fútbol, hoy están en la política y toda la cuestión, imagínate. Entonces ellos me llamaron, Marlon, te queremos, tú ganas en el maratón tanto, te damos el triple. Y de Primera División salté a ser el director en jefe de reservas del Real España. El rival, la afición verde, también me tiró duro. ¿Cómo es posible que te vas a dirigir a reserva estando con el maestro Chelato Cles, siendo campeón con maratón, toda la carrera por delante? Pero en ese momento me salió algo, no sé. Imagínate pasar de primera a la etapa formativa de un equipo de primera. Pero era manejar toda la reserva, poniendo nuestra gente, entre técnicos que a la postre hoy ya están en Primera División, técnicos que también después de mí fueron mundialistas. Imagínate, o sea, yo también fui una escuela también, siendo director en jefe. Fui 3 veces, en 20 años, fui 3 veces director en jefe del Real España. Y una de las mejores camadas fue en el 2010, la más grande camada que yo saqué. Casi más de 20 jugadores que formaban parte, después de esa, que subieron a primera. Fíjate bien, las 4 reservas de los 4 equipos grandes estaban en la Liga de Ascenso. No se había hecho el torneo de reserva, Felo, como en España, como en México, o como en España también, que tiene la liga. Todo eso. Honduras no tenía torneo de reservas. Las 4 reservas estaban en la Liga de Ascenso. Había salido campeón de la Liga de Ascenso del Norte, y iba a la liguilla para ascender a primera, sabiendo que el equipo era como el Cruz Azul, vaya, como el equipo mexicano, que tiene un equipo en primera y el equipo peleando en segunda división, que pueden ascender.
Entonces, el técnico de primera era Ramón Maradiaga en ese momento. Me sube la mitad de la liguilla. Bien, tenía todavía la fuerza para pelear, pero resulta un problema con Primi y llega desde Argentina una gran persona, uno también de los grandes técnicos y ex grandes jugadores. Ya te voy a decir el nombre que tú te has de recordar. Cuando Maradona es contratado por el Boca Junior, de Argentino Junior, viene y juega a la par de un Bocchini, pero también iba saliendo otro 10, ya retirándose, Mario Sanabria, uno de los más grandes 10 del Boca Junior. Entonces, Marito llega, en vez de Primi, hacemos una gran amistad enorme, y me dice, cuando ya estoy listo para la liguilla, me dice, Marlon, necesito esos jugadores, aquí está la mitad que subió Primi, pero te necesito esos jugadores, porque yo quiero que tu trabajo se mire, porque ese es mi trabajo, las reservas vienen de debutar en primera. Ahora, el problema era que dentro de un mes estaba la liguilla, y sin esa base, ya me habían quitado la mitad, y la otra mitad ya no podía aspirar, pero cumplía mi trabajo de subir a primera división. Profe, dele para adelante. Yo en la primera ronda quedé eliminado con un gran equipo que a la postre llegó a primera división, como en la Real Sociedad de Tocoa, del Bajo Aguán, del Atlántico, allá por, gracias a Dios, el departamento donde llegó, dobló Colón, y dijo, gracias a Dios que nos ha salvado de estas Honduras, dijo Cristóbal Colón, en el departamento, gracias a Dios, Colón, por ahí. Entonces, esa camada, en el 2010, fue campeón con Marito Sanabria en primera división. Wow. Mira qué gran orgullo. Yo no paraba ahí. Y mira qué sorprendente, porque digo, en esta parte inicial de tu carrera, te topaste con Primitivo Maradiaga, que fue una eminencia en la selección hondureña y pues todo lo que fue él, ¿verdad? Con Chelato, que se puede considerar que fue el que les abrió la puerta a todos los jugadores hondureños que después llegaron. Los primeros fueron Dolmo, Juan Flores, Martínez Zambulá, y luego ya siendo entrenador del Santos. Siempre hay un antes y un después en cada fútbol de cada país. Por nosotros fue Chelato Clés. Chelato Clés, hay un antes y un después, porque el primero que nos clasificó a un mundial mayor en España 82. Ajá. Pudimos haber clasificado en el 70, ¿ok? Con grandes técnicos que alcanzaron a darme clases a mí, de la vieja guardia, ¿ok? Padilla Velázquez, Griffin Cubas, Taylor, fueron técnicos en el 69 contra El Salvador. Ganamos en casa el partido, perdimos en El Salvador, nos fuimos a un partido extra para el Mundial del 70 en México. ¿Saben dónde se jugó ese partido extra? No. En el DF, en el Azteca. Y íbamos ganando ese partido 2-1 y lo perdimos 3-2. Clasificó El Salvador, el primer equipo en clasificar a un Mundial de Centroamérica fue El Salvador, ganándole a Honduras en el 70. Nos perdimos de jugar en el 70 en México, imagínate. Wow. Oye, profe, y te quería hacer una pregunta. Tú que conoces adentro las entrañas del fútbol hondureño, me gustaría que se lo explicaras a mí y a la gente, ¿verdad? Para conocer un poquito más. ¿Cómo está constituido? Por ejemplo, ¿cuántos equipos son en primera división en Honduras? En Honduras ha sido la eterna pelea. Nosotros no pasamos de 10 equipos. Ok. Son 10 equipos profesionales, ¿ok? 2 grandes en Tegucigalpa, los 2 grandes Olimpia y Motagua, y los 2 grandes en mi ciudad, en San Pedro, Maratón y España, y ahí están varios en varias ciudades, como ha estado el Victoria, ha estado el Vida, que hoy está en la Liga de Ascenso, imagínate, descendió uno de los grandes de entre los 6, el Vida y el Victoria son de la ciudad de La Ceiba, a la par del mar, la orilla del mar, la ciudad costera, la ciudad fiestera. Sí. Entonces, uno de los hijos de ellos, el Vida, descendió. El Victoria ya había descendido. Los 2 han descendido. Entonces son, vamos a decir, 10 equipos en primera división. 10 equipos. Y luego en la de ascenso. En la de ascenso, en todo el país, que eso es lo más lindo, lo que yo comparto desde afuera, más de 35 equipos. Que
creo que hay 32 equipos de Liga de Ascenso, más de 30. Hay más de 30 equipos de Liga de Ascenso distribuidos en grupos, ¿ok? Y pelean sus torneos y van clasificando la escala piramidal y pelean los dos la final de ascenso, ¿verdad? Ascienden, en este momento es uno, ahorita dentro de un año ya Honduras va a tener 12 equipos. Van a ascender 2 y no va a bajar, ok. Correctísimo. Esa es la distribución más el torneo de reservas que se juega casi a la par de primera división, torneo de reservas en la categoría U20, donde los jugadores, algunos jugadores en primera división tienen que jugar para hacer minutos. Son como 540 minutos que tiene que tener cada equipo con jugadores menores de 20 años. O sea que tienen que debutar jugadores menores de 20 en primera división obligatoriamente. Y eso les sirve de proceso a la Federación de Fútbol, que tiene de dónde escoger jugadores para la U20, para la U17, ¿verdad? Y ahí está la Liga Mayor y las ligas juveniles en todo el país. Yo creo que Honduras, aún con la escasa escasos materiales al interior del país, no en las ciudades principales, porque de vez en cuando tenemos bastantes logística, tenemos de dónde sacar el semillero, ¿verdad? Pero no va a la par la etapa formativa por escasez de logística, pelotas, campos. Hasta ahorita este gobierno está haciendo canchas sintéticas, híbridas, el pasto combinado, igual que el Real Madrid, igual que en México también, de excelente calidad, el Nacional de Tegucigalpa, el Olímpico, donde México ha sufrido muchísimo, en nuestra ciudad, el Estadio Olímpico, ya, el Estadio Morazán, donde le ganamos por primera vez a México, con Campos en la portería, imagínate, sí, es sí. El famoso 2-1, ahí empezamos la gran lucha contra México, en ese sentido. Son campos que ya están bien arreglados para estos nuevos procesos que vienen. O sea, porque mira, yo me recuerdo esta parte de Honduras, o sea, digo, así como surgió en su tiempo con la Colombia del pibe Valderrama de los 90s por ahí, ¿verdad? Yo me recuerdo una generación de Colombia, si no me equivoco, fue un poquito antes del Mundial de Brasil, pero ya venía arrastrando, porque digo, de pronto le toca una zona complicada en la cuestión clasificatoria, ¿verdad? Porque son poquitos espacios, pero eso no quiere decir que no haya grandes talentos, que hayan salido muchos jugadores. Yo me acuerdo aquella selección del Nene Obando, de ¿cómo se llama? Dolmo sí, Flores, Juan Flores, todo eso. Toda esa selección que empezó a empujar y luego vinieron los Pavón y los Cosme. Tú sabes de historia de Honduras. Lo que has dicho es el dolor que tuvimos los hondureños bien habidos de no ver clasificar la selección de Primitivo Maradiaga a un mundial. Primi fue nuestro capitán en el Mundial de España 82, ¿verdad? Él tuvo varias veces a la selección nacional de Honduras. Lastimosamente, en el partido contra Trinidad y Tobago, en casa, estrellamos más de 7 tiros en el poste. Con el gane clasificábamos al Mundial y en un contragolpe el Trinidad nos mete el gol y nos mató la ilusión de ir a Primi con todo su estelar equipo que vos dijiste. Antes, en la etapa de Malinowski en uruguayo, estaba Nicolás Suazo, Dolmo Flores, Juan Flores, Richard Remit, el Nene Obando, Zambulá. Todos ellos lucharon e hicieron grandes partidos siempre en Centroamérica, Costa Rica, contra México, pero no podíamos clasificar a un mundial. Ellos fueron los primeros finalistas de una Copa de Oro. Recuerda que nosotros le ganamos a México, eliminamos a México y fuimos a la final con Estados Unidos. 2 veces tuvimos el penal decisivo en penales y lo fallamos. Y Estados Unidos lo ganó. No, y mira qué importante es eso, porque si tú combinas las infraestructuras, o sea, como ahorita lo mencionabas, ¿verdad? Digo, tal vez a lo mejor no ha habido los fondos necesarios para poder desarrollar a todo ese talento, porque te digo, el pueblo hondureño pues es un pueblo físicamente fuerte, rápido, ¿verdad? Entonces, digo, a lo mejor por la cuestión de infraestructura, digo,
comparando las infraestructuras entre Honduras y México, pues eso es una diferencia, y no se diga Estados Unidos, ¿verdad? Y eso marca mucho y le da aún más valor todo lo que han hecho, ¿no? Profe, y por ejemplo, ya entrando en la etapa de selecciones nacionales, platícame un poquito la historia tuya de tu recorrido por o sea, yo sé que fuiste auxiliar en las selecciones nacionales, menores, todo eso. Trabajaste con el proceso de muchos jugadores que hoy en día ya pasaron por ciertos equipos profesionales. Platícanos esa etapa y lo que recorriste el mundo. Bueno, gracias a Dios, dado a los trabajos que hacíamos en Liga de Ascenso, en las ligas menores, haber estado con el maestro Cles, empezaron los llamados de la federación, de las selecciones nacionales. Empezamos con el maestro Rubén Guifarro, para mí uno de los segundos más técnicos, más grandes del país, aún con vida, que esperamos en Dios darle un reconocimiento en Nueva York, invitarlo, porque es una de las más grandes eminencias a nivel de Centroamérica. El maestro Rubén Guifarro nos escogió en el cuerpo técnico, luchamos la eliminatoria contra un Guillermo Ochoa que venía de capitán de la sub-20. Lastimosamente para México el torneo era en Honduras, en nuestra casa, y México venía con un equipazo, pero cuerpo técnico extranjero de México, argentino. Esta fue la última vez que México tuvo técnicos extranjeros en las selecciones juveniles, porque México aprendió de esa noche triste, donde nosotros ya estábamos clasificados, ellos necesitaban el gane para clasificar a Holanda 2005, era el primer mundial de Memo Ochoa, capitán de la sub-20, empezaba a ser titular en el América. Entonces lastimosamente perdimos, ellos perdieron 2-1. Fui de las personas que me acerqué a Memo, se sentó en el poste llorando y le dije: Memo, adelante, sos uno de los más grandes porteros que va a haber en toda CONCACAF y mundial. Te vienen mundiales, te viene una gran carrera. Gracias, maestro, me dijo, me recuerdo bien las palabras, se levantó, nos dimos un abrazo fuerte y se fue para su camerino. Después, más tarde, nos saludamos y nos recordamos de esos segundos en el Estadio Morazán. Empezamos, clasificamos a los mundiales, no nos va tan bien en los mundiales por la cuestión de la preparación de las giras que nosotros pedimos, pero es difícil en un país como Honduras, donde escasea lo que es la cuestión económica, pero la clasificación a mundiales, Honduras es constante. Y ahí vinieron para Colombia 2009, Turquía 2013, siempre a nivel U20. Gracias a Dios tuvimos equipos fuertes, competitivos, donde los muchachos de las juveniles hoy son de las selecciones mayores. Y fuimos también a Suecia, a Dinamarca, con un combinado U17, donde uno de los goleadores míos hoy es uno de los grandes goleadores de la selección y del Olimpia de primera división, como es Michael Chirinos. Nosotros tratamos de sacar, haciendo la secuela de un Rubén Guifarro, de un Chelato Cles, de un Hermelindo Cantarero, de un Hernán García, técnicos que sacaban camadas de jugadores, así como la saqué yo en el España. También sacamos varios de las selecciones juveniles a la mayor. Entonces cooperamos mucho en eso. También tuvimos la U12, donde también la prensa se abocó en Guadalajara a la Copa Chivas, donde la referencia era Carlos Pavón Jr., el hijo de la sombra. Imagina, fue campeón goleador en la Copa Chivas. Para mí ese torneo fue muy especial, porque la infraestructura que tiene México, enorme, los campos, con los nombres de cada ciudad, del Milan, Nápoles, lindo lo que hacen en Guadalajara, su casa sede enorme, sus campos de entrenamiento, sus gimnasios, igual que en el CAR, en el DF, donde tiene el centro de alto rendimiento de la selección de México. Hoy Honduras lo tiene, gracias a Dios. Viajamos, gracias a Dios, te lo vuelvo a repetir, por el fútbol, distintos países, distintos continentes. El fútbol nos hizo crecer, Felo, enormidades, y eso se lo debemos al Señor Todopoderoso. En uno de esos viajes de Europa, cuando vine a la selección, con la selección sub-17, ganamos el tercer lugar. ¿Sabes quién quedó campeón allá? En la Gothia Cup y la Dana Cup, después de los mundiales juveniles. Esos son los torneos juveniles más importantes del mundo. La Dana Cup y la Gothia Cup.
tú puedes entrar en Google y poner y te vas a dar cuenta que todo jugador que juega en Europa ha jugado esas copas. Ese año, campeón tu país, México, y con uno de los grandes técnicos que dirigió en mi país, que en paz descanse, Alfonso Rendón. Alfonso Rendón dirigió en mi país a Maratón y llevaba la selección de México en esa. Quedó campeón de México, Dinamarca segundo lugar, Honduras tercero y Brasil cuarto. Nosotros le ganamos en penales. Imagínate el logro. El presidente nos recibe en casa presidencial. Te lo cuento porque eso me hizo el cambio para Estados Unidos. Llegamos a casa presidencial, aparte de los sueldos, el presidente nos da un buen premio en dólares a nivel publicitario, y resulta que de ahí viene la extorsiones que me hacen en mi ciudad, las famosas maras o grupos también de gente, ojo, de gente grande que está metido con las cuestiones ahí malas. Querían que les diéramos dinero, nosotros colgamos, ametrallaron mi casa, y cuando yo no estaba, hicieron disparos de susto. Entonces, inmediatamente, aquí había una señora en Nueva York que o te venís o me muero. Y me puse entre la espada y la pared, Felo, a decidir. Mi carrera iba hacia lo más alto. Ajá. Pero Dios quiso que de ahí hiciéramos el cambio y venir y decirle a mi país: lo siento, vamos a dejar a mi país. La prensa, todo me apoyaba en el Congreso Nacional, me pusieron seguridad, algunos fueron capturados, pero aquí había una señora que o te venís o me muero, solo estaba en el hospital, que era mi madre, Felo, y decidimos venirnos para acá. Fíjate, profe, yo creo que vamos, porque a eso quería llegar, pero como ya se nos acaba un poquito el tiempo, vamos a dejar una segunda parte porque está bien interesante. La verdad es que pocas personas nos han tocado tan interesantes y sí, me gustaría, ahora sí como dicen, comprometerte para la segunda etapa de tu vida, ya que nos hablaras del fútbol en Nueva York. Muchas gracias, profe, te lo agradezco mucho. La verdad es que es una charla entretenida. Se me fue como si hubiera durado 5 minutos y creo que ya tenemos más de 45 minutos. Desafortunadamente el tiempo se me acaba, pero bueno, amigos de su canal Todos Somos Power, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Por favor, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones, regálanos un like y comparte nuestro contenido. Somos Power, juntos lo hacemos mejor. En cada espacio, en cada rincón, somos poder, somos unión, una comunidad de conexión.